Falta poco para las elecciones, en este ambiente preelectoral, vislumbramos los escenarios, también dentro de esta contienda, evidentemente como en todo proceso de campaña, cada día es muy cambiante. Hablabas de la necesidad de cada grupo pues buscar, mantener, movilizar a su gente, garantizar que se muevan sus estructuras el día de la elección para poder el que desee ganar y ser el cambio que se está buscando, y en el caso del presidente Nicolás Maduro dar continuidad. Entre estos dos candidatos que tienen los mayores porcentajes dentro de las encuestas, luego vienen un grupo de candidatos llamados independientes, moderados, de centro. Tú nos decías, bueno, entre ellos también dispersan un poco el voto de la oposición, pero también nos hemos dado cuenta que ha dispersado el voto del gobierno, el tradicional, el voto del chavista, que de repente es crítico, pero no va a votar por el candidato que se ve pues desde la polarización, o que han calificado como que es la extrema derecha, que ha solicitado sanciones y que por razones pues no van a ir por ese candidato. Entonces también se mueven un poco esos votos del chavismo dentro de ese grupo de opositores. Durante estos días también han corrido algunos rumores que quizá alguno de ellos pues renuncie a su candidatura y apoyen al gobierno de Nicolás Maduro. Todo está por verse, estos son rumores pues simplemente como Sí, corren días previos a las elecciones. Ocurrió recientemente lo de los alcaldes. Los alcaldes. Sí, y por cierto que yo quiero decir algo que me parece que para el ambiente, para el entorno electoral es importante. Yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, pero a mí me parece que debe respetárseles la decisión. Cuando ocurrió esa cosa horrible de pintarles a algunos alcaldes la casa llamándolos traidores Sí. e insultándolos, que es un procedimiento, por cierto, típicamente fascista, a mí me pareció muy lamentable. Inmediatamente escribí un mensaje en X reprobándolo. Yo no estoy de acuerdo con la decisión que ellos tomaron, pero a mí me parece que uno tiene que respetársela. Aquella frase que creo que se le atribuye a Voltaire, de yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo daría mi vida por el derecho que tú tienes a decirlo. Entonces, yo creo que hay que respetar ese derecho. Y en segundo lugar, quiero destacar que aunque se contrasta con a veces el lenguaje que uno le escucha al presidente Maduro en la plaza pública, quizás porque, bueno, en la plaza pública es arengar a su gente, estimularla, excitarla, puede ser, pero yo les he notado, tanto a Jorge Rodríguez como al presidente Maduro, un cierto tono de conciliación. Cuando tú dices cambio o permanencia, yo quisiera creer que si el gobierno gana, que vuelvo a decirle sobre todo a los electores de oposición, es una posibilidad que no se puede negar que existe. Si él gana, ojalá que también haya cambio. Ojalá que el gobierno inmediatamente porque en eso haga coincide toda la población, apertura, que quieren claro, un cambio, sobre todo en tema económico. un cambio en la forma de gobernar, un cambio en la forma de relacionarse con las instituciones públicas, un cambio en no copar todos los poderes al servicio de un partido, un cambio en respetar a la Fuerza Armada y no convertirla en parte de un partido político, un cambio en el sentido de la economía, de que haya más generación de riqueza para que pueda repartirse más entre los que más necesitan, etcétera. Todo lo que sabemos. El respeto por la libertad del otro, de expresión, de opinión. Y la necesidad quizás, algunos candidatos lo han planteado, y yo a partir de allí es que yo he hecho mis preferencias electorales, la idea de una posibilidad de llamar a cogobernar al otro, al que perdió. Eso sería ideal. Ojalá que pudieran, sobre todo los dos candidatos que tienen más posibilidades de reunirse y de sentarse. Rómulo, a mí me contaba Ramos J. Velázquez, no sé si alguna vez lo dije aquí en tu programa, que Ramos J. Velázquez, que fue secretario privado de Rómulo Betancourt en el primer gobierno de Betancourt, nos contaba las reuniones que él tenía, a mí y a mi hermano, con Leoni Prieto, Gonzalo Barrio, después con el CNDAD, con Fede Cámaras, con la CTV, y el viernes se encerraba y era la única reunión a la cual Ramos J. no podía asistir con el doctor Caldera, porque eran los dos jefe de las dos fuerzas políticas más importantes, o él intuía que era la otra fuerza de derecha y él era una fuerza de centro izquierda. Y entonces yo diría que si estos dos candidatos principales se reunieran y pudieran llegar a un acuerdo, decir, bueno, si yo pierdo, yo voy a procurar que tú estés tenido en cuenta a los efectos del gobierno y vamos a tratar de cogobernar entre todos. Y en el porque es lo que lenguaje actual de necesita el ambos país. dirigentes percibes que esto es posible, porque a veces se habla de diálogo, de eso es lo que negociación, digo, de sí. posibilidades, pero
no se concreta nada en ese sentido. Siempre hemos visto descalificativos hacia la otra parte. Sí, sí. Yo diría, por cierto, que más allá de las palabras, porque como te digo, a veces uno escucha un discurso en la plaza pública y otro cuando hay un acto con los alcaldes de la oposición, en el caso de Maduro. Y también en el caso de la oposición, a veces hay liderazgos contrapuestos. Hay uno que dice que está en desacuerdo con las sanciones, pero hay otro que no ha dicho más nada al respecto. Sí. Después hay uno que dice que quiere reconciliación y cogobierno, incluso con gente que está en el actual gobierno, y dijo, en mi gobierno van a participar gente de este gobierno, pero por el otro lado, yo recuerdo cómo nos acribillaban públicamente cuando uno hablaba de cohabitación. Pero yo quisiera aprovechar, por cierto, este programa, porque siento casi que es un deber con alguna gente que conozco, de decirle al presidente Maduro, por ahí lo escribí en un mensaje en X, que si efectivamente él está hablando de que después de las elecciones que faltan ya, que el 29 de julio, dice él, dentro de 11 días, va a comenzar un gran diálogo nacional. Bueno, caramba, haga buena su palabra, dé una prueba de fe, de buena fe de esa palabra que está empeñando y, por ejemplo, antes de las elecciones, dejen libertad a los presos políticos. Eso lo hizo a los 2 meses de asumir el poder Eleazar López Contreras, que había sido ministro de Guerra y Marina de un dictador tan feroz como Juan Vicente Gómez, después de 27 años de dictadura. Y Eleazar López Contreras a los 2 meses agarró los grillos de la rotunda y los llevó al mar y los echó al mar y puso a hablar al lado a Andrés Eloy Blanco, que por cierto dijo, ojalá que además de los grillos de los pies nos quitemos los grillos de la cabeza, dijo Andrés Eloy Blanco. Pero Eleazar López Contreras tuvo ese coraje de dejar en libertad a los presos políticos, decretar la libertad de todos los presos políticos y echar los grillos al mar para demostrar que comenzaba una nueva época. Bueno, presidente Maduro, yo le hablo a usted recuerda que me visitó muchas veces en mi oficina de derechos humanos allá en Padrito. Bueno, en nombre de los derechos humanos y en nombre de esa gente que está presa, la gran mayoría de manera totalmente injusta. Bueno, hay que ver la buena digamos, brisa que recorrería el escenario electoral si eso se produjese. Yo creo que hasta votos le aportaría al presidente Maduro, aunque sea, véalo desde el punto de vista del interés electoral, produzca ese hecho dramático, hermoso, que sería la libertad de los presos políticos antes del 28 de julio. Porque lo cierto, Enrique, es que el país quiere avanzar a soluciones, a que el tema económico mejore, pero el tema del conflicto, de la polarización, de la disyuntiva, de todo este tipo de enfrentamientos, lo que han hecho es también agravar el tema económico, cerrar a Venezuela también el tema de las negociaciones, pues el intercambio comercial, no hay seguridad en las inversiones, ¿quién puede invertir en un país donde siga conflictos políticos? Y si esto no se solventa, gane quien gane, porque también el llamado debe ser para todas las partes, ¿no? Sin lugar a dudas. El tema desde el gobierno se dice, si ellos ganan nos van a aplastar, el otro grupo es la extrema derecha, quieren acabar con nosotros, lo hemos visto en el pasado, suelen tomar referencia al 2002, entre otros eventos, las guarimbas, como hemos visto en el discurso. Entonces, bueno, también de ambas partes, ¿no? La necesidad de llegar a acuerdos y que se logren cambios en el sentido de que se pueda avanzar en negociar, en una negociación franca, que no se quede en esa foto, en ese estrechar manos para una fotografía y ya, y que ni siquiera el fondo social que se había aprobado por las Naciones Unidas pudo llegar a las personas necesitadas. Exactamente, porque a nosotros nos han caído dos tragedias. Una fue, a mi modo de ver, más que incluso el de Maduro, el mal gobierno de Chávez, que destruyó, devastó la economía, a mi modo de ver, y la herencia que se recibió fue terrible. Ya recordemos que ya con Chávez le habían quitado 3 ceros a la moneda. ¿no? Y Teodoro le entregó el Bolívar fuerte. Teodoro le entregó un salario mínimo de $360 y Chávez lo entregó antes de morir en $100 y siguió cayendo. De modo que aparte de esa enorme herencia negativa que tuvimos, después nos cayó como si fuese poco, entonces las sanciones.
las que sanciones, a mi modo de ver, como las llaman, criminales. Sin lugar a dudas que fueron criminales. Y creo que, por cierto, los candidatos de la oposición o la gente que promovió las sanciones debería ser lo que llaman los cristianos un acto de contrición pública, es decir, nos equivocamos pidiendo las sanciones y pedir que se levanten las sanciones. Uno echa en falta que haya pasado las elecciones y los candidatos de oposición no hayan dicho con claridad a Estados Unidos, levántense las sanciones, porque eso le hace un enorme daño no solamente al país, sino a los más pobres del país, a la Enrique, gente más por eso en humilde. muchas ocasiones le preguntan, usted que ha sido tan crítico con este grupo de la oposición, ¿por qué ahora apoyarlos? Bueno, porque como te digo, yo creo que allí hay, creo que vamos al corte, si quieres te lo digo después, Bueno, pero creo que salvado por la campana. allá hay distintos matices y hay una razón por la cual Que tomé me la esta cuentas al decisión, regreso ahorita te la cuento. de la pausa. Ya volvemos con más argumentos, no se aparten.